Bien, continuamos entonces con el riesgo, que es la medida de pérdida económica, daño ambiente o salud, ¿no? Que estamos hablando de las lesiones humanas, ¿sí? En términos de la probabilidad, en ocurrencia de un accidente y la magnitud de las pérdidas, daños al ambiente y o lesiones. Bien, riesgo es igual a la probabilidad por severidad. La probabilidad es la posibilidad que ocurra un evento indeseable relacionado con una de las causas. La severidad es la magnitud de los daños posibles de un efecto. Bien, ahora, si vamos a hacer un versus, un peligro versus el riesgo, tenemos ahí el peligro que se puede identificar como un tigre suelto. ¿Sí? Y el riesgo, pues, también podemos hablar de niveles, ¿no? En este caso, el tigre está enjaulado, entonces el riesgo seguramente será más bajo, ¿no? Que este animal pueda salir de su jaula y hacerte algo. Y no sería igual a que el peligro, o bueno, a que el tigre esté suelto. Entonces ahí en ese caso el riesgo sería alto, ¿no? El peligro sería inminente. Fíjense este trabajador, en qué condiciones está trabajando, ¿no? Fíjense, o sea, es tremendamente alarmante, ¿no? Cómo este trabajador está ahí de esa forma, cumpliendo su jornada laboral sin ningún tipo de protección. Peligro. Potencial de cualquier estado de la materia, evento o circunstancia que pueda causar daños a la materia, propiedad o medio ambiente. ¿No? Cualquier fuente, situación o acto. ¿Sí? Ahora, para la evaluación de riesgos existen tres pasos básicos, ¿sí? Tres pasos totalmente básicos que son identificar peligros, vamos a estimar el riesgo y decidir qué tipo de riesgo es. Sí, ahí tenemos identificar peligros, estimar el riesgo y la decisión. ¿Qué tipo de riesgo es? Es todo un ciclo, ¿no? Identificamos los peligros, estimamos el riesgo, vamos a valorar el riesgo. Si es no tolerable, entonces tengo que reducir el riesgo. Si es tolerable, pues voy a hacer unas acciones de bloqueo, algunas acciones, algunos controles de ingeniería. Algún diagrama también, ¿sí? Por ejemplo, empezaría en la identificación del peligro, en el análisis de riesgo, ya, donde ahí viene la estimación de riesgo, valoración de riesgo, proceso seguro. Ahí tengo que preguntarme si es seguro, pues entonces iré a un riesgo controlado, será un riesgo controlado, y si es no, pues iré al control del mismo. ¿Sí? Todo eso es una gestión de riesgo. Vámonos ahora al APR, que es donde más me interesa, y ustedes tienen que trabajarlo de la siguiente manera. ¿Sí? Ahí van a tener una tabla, ya, muy importante para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿qué es el APR? Perdón. ¿Qué es el APR? Es el análisis preliminar de riesgo, que es una técnica inductiva estructurada para identificar peligros. Proviene de fallas de instalaciones o de errores humanos, así como sus causas y efectos. Evaluar cualitativamente sus riesgos, o sea, por cualidad, no es por cantidad, ¿no? Bueno, vamos a ver estos 8 puntos muy claramente. ¿Sí? La 1 es la conformación del grupo de trabajo. 2, análisis de alcance del análisis. 3, revisión de la información. 4, subdivisión de módulos de análisis. 5, identificación de peligros y eventos no deseados. 6, evaluación y determinación del riesgo. 7, informe de actividades. 8, implementación de las recomendaciones. 1, conformación de grupo de trabajo, ¿no? Bueno, esto quiere decir que yo voy a reunirme. Antes de poder trabajar, tengo que formar un grupo de trabajo. ¿Sí?
el cual me ayude bastante en todo el tema de liderazgo, ¿sí? Algún representante de gerencia, un asesor, ¿sí? Entonces tiene que haber una persona quien me ayude en ello. El alcance de análisis: tener un plano, una idea clara en su mente, entender el trabajo, tener información correcta, seguir las normas, tener las herramientas y el equipo correcto, permisos correctos, sistemas afectados. ¿Sí? Ahí tenemos todo lo que es el punto número 2. Vámonos al punto 3. Bien. La revisión de la información y la subdivisión en módulos de análisis, que es verificar procedimientos, normas, procesos, ¿no? O sea, yo tengo que conocer la norma, es por eso que les digo que tienen que leerla. ¿Sí? Bien. Tengo la identificación de peligros y eventos no deseados, que es plantear riesgos, mirar abajo, mirar atrás, mirar adentro de las máquinas, métodos, materiales, mano de obra, medio ambiente, contaminación. Sí, muy importante. Tengo que ser bastante detallista, bastante observador en este caso. Sí. Ahora, al identificar riesgos, tengo que preguntarme qué sucede si hay fugas, algo se va a romper, se va a caer, se va a encender el fuego, qué sucede si se mueve, si rota, si trasbarse, o sea, qué pasa si se corta, qué sucede si por muy alto, por muy pequeño, muy caliente, muy energizado, presurizado, tóxico, o sea, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si él o ellos no entienden, no cometieran un error? ¿Qué pasa si ellos necesitaran ayuda? Sí, todo eso es muy importante tomar en cuenta. El número 6 indica evaluar los riesgos. Es probable que lo que ocurra pueda ser extremadamente remoto, razonablemente probable, ¿no? Determinar los riesgos. ¿Cuáles son las consecuencias? Lesiones, daños a la propiedad, paralizar el proceso, muerte. Probabilidad de ocurrencia. Aquí ya estamos empezando con la tabla. Aquí estamos empezando con la probabilidad de ocurrencia, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, si este peligro ocurre, o este riesgo, ¿no? Baja, media y alta. O sea, raras veces va a suceder que esta persona se caiga, por ejemplo, ¿no? Entonces, va a ser la sigla B, media va a ser la sigla M y alta va a ser la sigla A. Valor de las consecuencias. Consecuencia que es ligeramente dañino, extremadamente dañino, la sigla LD, D y ED. Ahí tal como se puede fijarse en la figura. Evaluación de riesgo, ¿no? Entonces es una matriz. Si yo tengo la probabilidad baja y la consecuencia dañina, entonces el riesgo va a ser tolerable. Vamos a ir a otro ejemplo. La probabilidad es alta y la consecuencia es extremadamente dañina, entonces voy a tener un riesgo intolerable. Algunas acciones a emprender, fíjense aquí tengo para leer, sí, bastante. Entonces, cuando es despreciable, no se necesita acción inmediata. Sí, cuando es tolerable, no se necesita mejorar, pero sí se debe considerar algunas soluciones. Si es moderable, pues no se necesita mejorar la acción preventiva, pero sí algunos comprobantes periódicos. Si es importante, pues no debe de comenzarse el trabajo, indica, hasta que se haya reducido el riesgo. Y si es intolerable, pues no debe comenzarse el trabajo ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el peligro.
7. Informe de actividades. Yo tengo que describir todas las actividades realizadas. ¿Sí? Informe de las desviaciones encontradas. Informe de todas las no conformidades. Hay que implementar controles. ¿Sí? Controlar el riesgo, comunicar las desviaciones, recomendaciones, etcétera, ¿no? Ahí está. Y no se olviden, esto ya hemos visto en el módulo de ergonomía, recordando un poquito, dentro de la clasificación de riesgos estamos hablando de los físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales. Los físicos es el ruido, vibración, radiación, condiciones térmicas, trabajo, iluminación, ventilación. Los agentes químicos, la sustancia química sólida, líquida, gaseosa, ¿no? Agentes biológicos, agentes vivos, alteraciones de la salud, virus, bacterias, hongos, etc. Agentes ergonómicos, puede ser posiciones incorrectas, máquinas y equipos no adecuados, jornadas agotadoras, manejo de cargas, orden, limpieza, etc. Riesgos psicosociales, pues el trabajo monótono, violencia, acoso, trabajo, presión, inestabilidad laboral. Ya, estos son los causantes de las enfermedades profesionales. Debo de recordar también, me cansé de decirles esto, muchachos, la jerarquía de control empieza con la eliminación, sustitución, controles de ingeniería, señalización, advertencias, controles administrativos y el EPP o el EPI también, ¿no? Yo debo de tener en cuenta, ¿sí?, que todos esto, la eliminación, sustitución, control de ingeniería, señalización, ¿sí?, ¿qué hace? Hace pues la disminución de ¿qué? De la consecuencia o la probabilidad. De la probabilidad, ¿no es cierto? Voy a reducir la probabilidad. En cambio, lo único que va a reducir la consecuencia pues es el EPP, el casco, ¿no?, que va a proteger un poco. Bien, vamos a practicar, por favor. Yo necesito que hagan esto. Sí, es muy importante que tomen en cuenta. Necesito que hagan una política, se basen en este ejemplo. Sí, una política de una empresa, una política de seguridad de una empresa debe de ser clara, contundente, debe ser breve, debe ser bastante entendible por todos, debe de contar de un párrafo ya y de algunos puntos importantes, ¿no? Es decir, el párrafo es una empresa de fabricación de empaques de papel para alimentos que busca la mejora continua de sus procesos, asegurando la inocuidad de sus productos por medio de cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios en seguridad industrial, por lo que asume el compromiso de desarrollar sus actividades responsablemente, considerando como valores esenciales la seguridad, inocuidad y salud ocupacional, aplicando lo siguiente, y ahí yo debo de tener mis viñetas, ¿no? Liderazgo del manual de seguridad, constituido por la normativa Tube-Reinald, incorporación de criterios de seguridad para todos los procesos de los productos fabricados, mejora continua, cumplimiento de las normas legales y otras normativas, comunicación y toma de conciencia, ¿sí? Yo necesito que hagan este cuadro, necesito que trabajen bastante, necesito que hagan por lo menos unos 10 peligros. Cada peligro debe tener por lo menos sus 5 riesgos, ¿sí? Aquí yo les he puesto un peligro, que es su suelo en mal estado, ¿sí? Caída a un mismo nivel, por ejemplo, ¿no? Caída a un mismo nivel. Las causas, bueno, uso de sandalias. Efectos, algunos hematomas, algunos golpes. Y controles, pues el uso de EPP y el control médico. La probabilidad que esto suceda es baja, la consecuencia es dañina. Dentro de la evaluación del riesgo, pues viene a ser un riesgo tolerable. Y algunas acciones para administrar, pues sería el mantenimiento del suelo. Muy importante esto, por favor, necesito que lo trabajen. 10 peligros, que cada peligro tenga 5 riesgos y todo luego va a venir ya automáticamente, ¿no? La causa, el efecto, control, la probabilidad por consecuencia que hace la evaluación de riesgo
y las acciones para administrar. No se olviden, por favor, les he dejado bastante material, no se olviden leerlo. Este video es corto, pero el trabajo que ustedes deben de realizar es arduo. Entonces, por favor, la seguridad es un trabajo de todos. Muchas gracias.